¿Qué tal, cariños? ¿Cómo estáis? Hay muchos proyectos que hoy están demostrando que historias creadas por personas queer, por mujeres, por gente racializada, en definitiva, por todo aquello que nos han enseñado que eran minorías, pueden llegar y de hecho llegan a los grandes públicos. Esto hace que nos planteemos una pregunta. ¿Qué es lo universal sin un puto invento? Hoy hablamos de la representación de la transmasculinidad en el audiovisual y en el cine. Y es que lo trans, y en concreto lo transmasculino, ha sido borrado de lo universal a conciencia. No es que no existan las personas transmasculinas, es que no nos han dejado verlas. A ver, este es un proyecto que hemos montado para cumplir sueños. Entonces yo no paro de cumplir sueños con cada episodio que hacemos y hoy estoy cumpliendo uno más. Estoy súper contento de estar aquí, muy bien rodeado. Normalmente es verdad que no me gusta nada o no nos gusta como el hecho de soltar mucha parrafada, como contando el currículum de las personas que nos acompañan y demás y tal y cual. Pero creo que hoy os vais a joder y lo vais a escuchar. Porque creo que es importante. Hablamos de representación trans más, que en el mundo del cine tenemos una mesita redonda aquí para hablar de cositas, para no callarnos nada. Creo que estamos en un momento además en el que estamos en una era que me gusta un poco llamarla como de la corrección. Creo que hay muchas cosas que hay que corregir y creo que para corregirlas tenemos que, bueno, pues alzar nuestra voz y no callarnos, pese a que a veces da un poco como de cosita. Pero bueno, vamos a ello. Empezamos. A Fioco. Me ha tocado. Director y guionista. En 2013 ganaste la Biznaga de Plata, Premio del Público en Málaga con tu cortometraje La Acampada, codirigido con Enrique Cervantes. Un besito. Y tienes ahora mismo muchos frentes abiertos. Mogollón. Demasiado. Has estado en las residencias de la Academia de Cine con tu primer largo de ficción, Mapá. Estás en postproducción de tu primer largo documental, Este cuerpo mío, codirigido con Carolina Yuste, y como un día, como una mañana, como unas cosas que pasan, nominado al Goya con el corto Chao Bambina, codirigido con la mismísima Carolina también. Así que, ¿cómo estás? ¿Cómo te has levantado? ¿Cómo te encuentras? Pues mira, un poquito disociado, afónico y todavía como sin creérmelo, ¿no? Bueno, poco ido, pero bueno, aquí estoy, encantado de estar en esta mesa maravillosa con estos amigues a los que quiero mucho y aprecio y que nos hayas invitado y muy feliz, muy feliz. Es que es fuerte esto de los premios, ¿no? Es como de repente estás ahí y es como... Bueno, lo hablo yo como si hubiera estado nominado en Goya. Pero como que es como una cosa un poco extraña, ¿no? Porque es como tu vida, o la vida que hasta ahora conocías, porque es tu primera de, espero, muchas nominaciones. Pero de repente pasa esto que es como un poco disociado, ¿no? O sea, a ver, claro, obviamente es mi primera nominación, espero que sea la primera de muchas, como bien has dicho, pero bueno, ayer todo el mundo me decía que lo disfrutara. Ayer estaba con mi amigo Óscar de la Fuente, que también está nominado y ha sido su segunda nominación, y me decía, mira, yo la primera, o no sé, la tercera, pero dice que la primera no se acuerda de los 2 primeros días. Y yo no sé si no se acuerda. O sea, yo sé que ayer Emilio me soltó en la puerta de la academia, de repente era como, me llevaban como un muñequito para arriba, para abajo, te abrazabas, pegabas botes, era un poco... Pues eso, como cuando te toca la lotería y estás ahí en la tienda de lotería brindando con champán, pues es un poco esa sensación. Que no es una lotería porque es maravilloso y hay muchísimo trabajo detrás y muchísima gente y un equipo enorme. Y bueno, pero sí es un sueño cumplido, la verdad. Bueno, no sé qué pasará y no sé qué arrastrará todo esto, pero creo que ya estar aquí es maravilloso. Bueno, y sí que te pasó como Óscar, porque Óscar contaba también la historia de que cuando quedó nominado en su pueblo es muy pequeño, entonces la gente paraba a abrazarlo y que de repente todo el pueblo lo abrazaba y él sin conocer a nadie. No, y a Rafi. Yo ayer de repente vale. me escribía gente con la que de repente hay gente que hace 5 años que no hablas, Ya. o incluso gente con la que te has llevado mal, y te felicita y dice, bueno, bien, Sí. esto es la nominación. Exacto. Me hacías bullying, pero gracias por escribirme. Y dices, wow, un besito para esa persona que me hacía bullying. Y dices, bueno, pues igual es esto. Total, y lo más importante es que ahora tu transición es un hecho
nacional. Sí. Ahora ya me has dicho que ahora ya. Ahora ya. Ya, esto es lo que hay. Continuamos. Charly Bujosa Cortés, bienvenida. Gracias. Nacida en Mallorca en 1989, estudiaste Derecho, montaje cinematográfico, cine documental. En 2021 fundas Mansalva Films, la primera productora creada por una persona trans. En 2024 estuviste nominada al Goya con el corto de animación Todo está perdido. 2 nominadas, ya llevamos. Después de estos años centrada en el desarrollo, en enero arrancas el rodaje del largometraje titulado La Carn, dirigido por Joan Porcel. También en verano vas a rodar Es usted secuestrable, proyecto que diriges además y que estrenarás además el cortometraje titulado Entró con un hacha. ¿Esto es de terror? Me encanta. Más o menos. Aquí vale. nuestro amigo estuvo ahí. Dirigido por Candé Lázaro y una experiencia muy especial donde participó Emilio, que ahora después te presentamos a ti. Si es verdad que ya es una locura montar una productora de cine, que yo aquí estamos también en una productora, ¿cómo es de difícil hacerlo dándole valor a esta perspectiva queer de los proyectos que afrontas? Yo creo que si AFI está disociado hoy, yo lo estuve el día que monté la productora. Solo un día. O sea, creo que por lo menos los 2 primeros años, imprescindiblemente, porque creo que si no, no hubiese seguido, ¿no? Había algo como... Yo siempre me he dedicado a producir cosas y a organizar cosas, pero yo no había producido cine, entonces también estos primeros años me los he ido tomando como muy centrada en el desarrollo, o sea, tengo como los cromos de todas las residencias y laboratorios así importantes, todos los tengo, ¿cuál quieres? Todos. Claro. Pero es verdad que al final hay algo como en torno al propio reconocimiento en sí de tu existencia, que es lo que te permite seguir adelante. Es como que si tú no tienes un entorno, un espacio que te has creado donde existes y existes por una razón de ser dentro de un panorama, se te pone muy difícil. Entonces a mí se me hace muy difícil pensar si mi particularidad como productora me juega a favor o en contra. Es algo como que lo pienso mucho. Claro. Sí. Creo que me juega más a favor que en contra. Entonces se me están poniendo fáciles algunas cosas, difíciles otras. Claro. Entonces tengo todavía hay algo ahí como con el disocie y como con muchas ganas de rodar también, como pasar al largometraje y entrar dentro de esa era de distribución de largometrajes y demás, como de otro tamaño. Para ver qué pasa y a ver cómo me acogen de verdad. Porque... Claro, porque ahí es donde está la prueba de fuego, ¿no? O sea, yo creo que, no sé si os pasa, pero hoy veía un reel de Orson Welles que hablaba precisamente de que para él, como artista, estaba por encima las amistades de lo artístico, ¿no? Que a veces pues hay gente que decide trabajar con alguien porque artísticamente le supone un interés o que al proyecto le puede dar una pegada muy fuerte. A ver, o sea, sé a dónde quiero llegar, voy a plantear un poco por dónde voy. Pero como que él ponía por encima la amistad, dice, si luego a lo mejor mi película no sé qué es peor porque el que está actuando es mi amigo, pues me da igual, aunque respeto a los artistas que a lo mejor ponen por encima el arte de su amistad o de su vida personal. Y con esto quiero ir, o quería ir, a que el hecho de que crees también tu propio espacio tiene un poco lo que decías, ¿no? Esta cosa como la parte positiva de decir, creo mi propio espacio en el que puedo ser yo abiertamente y libremente, con sus consecuencias también, que es pues todo lo que tienes que aprender, lo que hay detrás del mundo del cine. O sea, yo estoy encantada, ¿eh? Estoy disociada también a ratos y muy estresada y de repente pues vienen como olas de trabajo y mandangas y deseo, por favor, que haya más gente como yo, como nosotros, haciendo esto para que también... Sentirnos más acompañadas, más acompañadas y como que quede un poco más repartida la cosa, porque es como Y que no me sea- llama mucha gente y no todos los seamos días como y lo me ofrece exótico, muchas ¿no? cosas por día y pasan muchas cosas por día, que es como... Yo también quiero tener el tiempo de dedicárselo a los proyectos con calma y disfrutar de los procesos y demás. En cuanto a lo que dices que es muy interesante, creo que hay proyectos y proyectos. Es verdad que conseguir como poner tú las normas de tu juego y generar tú el espacio donde empezar a crear y rodearte de la gente de la que quieras es un descubrimiento y es algo como a construir poquito a poco, ¿no? Pero que cambia mucho la movida. Yo no solo no tengo que fingir nada, sino que
espero que a medida que nos vamos juntando, de alguna forma somos como un refugio. Sí. Y un refugio que da un poco de envidia, ¿no? Entonces trabajamos bastante desde la envidia. Sí. Es así. Así está dicho, claro que sí. Emilio Papamija, la persona que menos habla de esta mesa, ¿no? Yo no tengo la nominación, pero... Tú no tienes la ninguna nominación, pero tienes una labia, cariño, que vamos. Nacido en Popayán, Colombia, en 1992, viva Colombia. Eres investigador, diseñador cultural, activista trans, antirracista de Colonial, ahí es poco, experto en estética y maestro del género, media y cultura. Fuiste director de investigación y de representación trans en ODA, Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, liderando el proceso de realización de un informe anual, que hoy mencionaremos en alguna ocasión, que evalúa las narrativas de los personajes LGBTIQ+, marcado, por si a alguien le molesta, racializados y con discapacidad que se proyectan en la ficción española, con el propósito de impulsar un cambio social y cultural. Ahora estás como asesor y formador audiovisual experto en diversidad en Intimac, que es esto de la coordinación de intimidad. ¿Cómo estás? Qué pocas cositas, ¿no? Has hecho una persona poco ocupada, tú. Menos mal. No, y además, de las cosas más importantes que he hecho este año es figurar en las producciones que aquí manejan mis dos amigos. Entonces, mira, hablando de amistad, totalmente, ¿no? Porque, o sea, yo creo que algo que tú dices es bueno, Orson súper deconstruido él. Pero... Sí, yo me he quedado sorprendido, ¿eh? No había escuchado nunca esta Creo que conversación. esa frase es la cosa más deconstruida que ha dicho en su Sí, vida. ¿verdad? Dijo en su vida. Sí, quizá lo único. Sí la dijo. Pero oye, mira, sí la dijo. No, Sí, era, bueno, si no es una IA, era su cara. Sí. Pero al final, claro, al final tienes tan poquitos referentes o no tienes para nada. Por ejemplo, para nosotros que pues, intentamos proponer un tipo de masculinidad que sea disidente de la masculinidad hegemónica, Claro. que sea disidente hasta del sistema binario, ¿no? O sea, porque al Exacto. final yo creo que el estrés manejamos muy bien como nuestra feminidad y nuestra masculinidad, pero llegar a hacer las paces con la masculinidad es súper difícil. Y como no tienes referente para ello, entonces te lo inventas, ¿no? Entonces por eso yo creo que todo es como que buscamos lo que dice Charlie, ¿no? Abrir espacios que ojalá generen envidia de la buena, ¿no? Es como, bueno, si vienes aquí puedes ser tú de otras formas, ¿no? Que quizás no te imaginabas. Que es envidia e inspiración, ¿no? Sí, yo creo. sí. En plan, inspiración de, como dices, de reimaginar qué es esto de lo que nos han contado que es el género y todas estas construcciones que hemos crecido con ellas, identificándonos con cosas que a lo mejor realmente no era lo que nos representaba, ¿no? Sí. Y por eso es tan importante, yo creo que hablar de transmasculinidades y de la representación y del mundo del cine, de crear referentes para que cuando estén los niños en sus casas se vean y digan, ah, eso también es posible y está genial, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Sí. Yo cuando, o sea, justo hoy os he pedido que cambiaseis en la bio y que pusieseis específicamente lo de la primera persona trans en montar una productora, que es algo que nunca digo así, o sea, nunca lo había puesto en una bio, es mi primera vez, pero hay algo como que a mí me impactó cuando me di cuenta, porque yo cuando monté la productora no lo sabía. Me di cuenta como 2 años o 3 años después que dije, ¿por qué me siento un poco sole, ¿no? En plan, ¿por qué siempre hablamos de la producción como un espacio importante? Porque a partir de ahí se generan muchos imaginarios y muchas cosas y muchas oportunidades y espacios. Y no me había dado cuenta de que no había nadie más. Entonces hay algo como que me estoy dando cuenta de que es importante decirlo, porque ahora ya podemos imaginar que hay una persona trans produciendo, una persona trans nominada a un Goya. No sé, o sea, es como se necesita decir todo lo que haga falta. Sí, pero decirlo 1, 1000 y 800.000 veces, vamos. O sea, porque creo que es importante. De hecho, yo creo que empezando con datos que afirman mucho lo que estás diciendo. Precisamente en el último informe ODA, que analiza la ficción española de 2023, los datos de representación transmasc son los siguientes. 0. Vamos a gritar, vamos a gritar después de esto. Del total de personajes masculinos, solo el 0,22
Son hombres Eso es un trans. brazo. Exacto, Pero eso es como, como no es sé, una- como es una- la como una uña. uña, ¿no? En plan, una uña del meñique, un cacho de Una uña, en plan oreja. que te comes así un día. Qué El, pena. Tal, el ¿no? sobrante. Y es como... ¿Y quién eres ese 022? Exacto. Seguro es Ander. Claro. Pero Ander Sí. colea ya de hace unos cuantos años. Sí, Porque Ander ha llevado muchos años La única siendo la persona. única representación transmasculina. O sea, Claro. es el 022 de todos los personajes masculinos. De El todos los 022. personajes masculinos, efectivamente. Y mira que hay muchos, porque Sí, Sí, Claro, es que porque todavía también tenía eso la lo hace mayoría. todavía menos. Sí. claro. tela. Sí, bueno, Pues ¿Qué echáis de menos de todo. en las pantallas? Claro, es que Todo. si empezamos de 0.22 es que tenemos todo el cielo por ganar. O sea, es que echamos de menos todo. Es que es muy duro. O sea, cuando has crecido que ni siquiera hay... Es que no existimos. No existimos. O sea, mucha gente me dice que, bueno, que por qué me he lanzado a hacer este corto y posteriormente la película. Y digo, pues es que quiero existir. Es que no estamos. El otro día, por ejemplo, Chabambina se puso en un campamento de diversidad de niñas trans creo que de 15 de 12 a 19 años. Y nos mandaron las cartas. Y yo leer esas cartas de niños de, pues eso, adolescentes, es decir, es que es la primera vez que veo en pantalla a alguien como yo. Me siento como tú, me pasa lo mismo, nunca había visto a alguien. Y es que eso es vital, que estemos representados y que existamos. Y bueno, y que de repente digas, pues igual eso soy yo. Y a lo mejor si yo me hubiese visto en pantalla, yo no hubiese tardado 40 años en transitar. Creo que eso es básico. Y luego, básicamente, porque es necesario para el cambio social. Creo que el audiovisual necesita plasmar la realidad social y luego, con suerte, vendrán las políticas y los cambios. Ojalá pasara al revés, Pasa al pero revés, no sí. está pasando. Ujú. Entonces, es que a día de hoy los hombres trans no existimos. O sea, creo que Pero es somos que no una... existimos tampoco en la sociedad. O sea, es decir, hay algo como en torno al concepto de transmasculinidad. Ujú. La transmasculinidad es una cosa hermosa, rica, amplia, que puede ir desde lo butch hasta un sentido como de una masculinidad más binaria. O sea, es enorme. Ujú. Y a casi cualquier persona que no tenga una relación como muy directa con nosotros o con la gente trans en general, le haces imaginar una persona trans y jamás van a pensar en una persona transmasculina. Jamás. Nunca. No existimos en el imaginario de las personas. No, para nada. Yo muchas veces cuando me tienes una persona trans, vas a ser una chica. Y yo, no, amigo. No, sorpresa, no. Es que, Sí. claro, las chicas nos llevan mucha ventaja y están más presentes en la vida en general y en el audiovisual. Entonces, nosotros al final no estamos representados y la gente no nos tiene en el imaginario. Lo máximo, alguien un poco más avanzado, pues tiene a Elliot Page. Claro. Y se creen que todos somos como bajitos, que sí somos la mayoría. Somos dos cojines debajo de la mayoría. Pero es cierto que Uno hay que una otro. amplia variedad, como ha dicho Charlie, y igual que los cis, los trans, somos de un espectro muy variado. No somos todos Elliot Page, pero sí somos mayoritariamente bajitos. Bueno, yo extraño también como esa representación de lo no binario también antes de las colonias, ¿no? Ujú. Porque o sea, claro, es que cuando hablábamos de fracaso, que pues, ya sé que lo has hablado anteriormente, pero claro, es que los hombres trans somos... y el fracaso lo hablo, obviamente, reivindicando el fracaso como metodología para crearse, ¿no? Ujú. Pero claro, es que nosotros somos el fracaso de ser hombres, ¿no? O sea, de ser hombres, digámoslo. Pero también somos el fracaso de ser trans, porque no cumplimos con el imaginario que las personas tienen de ser trans ahora, ¿no? Y yo creo que en eso está bonito revisar también pues pues lo que se está hablando mucho ahora, ¿no? De todas las culturas originarias, Ahí está. puras culturas de Abya-Yala, en donde sí que se exploraba otras formas de ser, porque el género no estaba atado a un sistema de reproducción, ¿no? O sea, no había ese afán de entender la reproducción como objetivo último de la humanidad. Eso ahí se intensifica con el capitalismo, ¿no? Claro. Pero antes, pues, se repartían
las formas de ser en una comunidad por otro tipo de cosas, o por trabajos, o por familias, había otro entendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que en el audiovisual sí que hemos empezado a explorar bastantes transfeminidades, lo cual obviamente o sea, es difícil, ¿no? Porque también las mujeres trans hay que siempre cuidarlas porque son un objetivo que corre mucho peligro en el día de hoy. Pero es que después de las transfeminidades tendría que haber también un entendimiento de las transmasculinidades, ¿no? Entonces, claro, el problema es que nos trasladan ese sistema binario de leernos como hombres y mujeres. Ahí está. Nos lo trasladan a ser trans, ¿no? Exacto. Que la experiencia trans no tiene nada que ver con la experiencia cis Nada, hoy en día, quizás claro, en un otro momento. Y como esta idea, yo creo también como de abrirle a la gente que nos escuche o a muchas de las personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de abrir estas conversaciones porque, como decía Charlie, pues no se pueden tomar un café con vosotros, por lo que sea, porque no estáis en su barrio, porque no sois personas que viváis, que seáis la persona que está viviendo encima, o lo que sea, ¿no? Y esta idea de hacerle a la gente entender que lo que nos han contado como la normalidad, lo que siempre ha sido así, como bien decías tú, ha habido ahora que se habla tanto del borrado, un claro borrado de una serie de existencias para que el sistema esté como ordenado para lo que le viene bien al capitalismo, ¿no? Y en ese borrado ha desaparecido un montón de identidades o un montón de posibilidades de estar en el mundo, ¿no? Sí, y pues que eso han sido mecanismos de dominación también, ¿no? Dominación también mental, ¿no? Y por eso es que ha sido para el capitalismo y para las colonias fue tan importante como marcar la transfeminidad como lo peor, ¿no? Claro, como un target al que atacar, ¿no? Exacto, un target al que atacar. Mientras que las transmasculinidades, pues eso, no existíamos, o sea, no parecíamos que prudentes. Claro, tampoco creo que se nos pueda atacar porque no existimos. Claro, pero luego ese es el ataque. El ataque es peor porque, no peor, porque estaría comparando. El ataque es muy fuerte porque es una soledad y el ataque es emocional, el ataque es psicológico, el ataque es, o sea, y eso es muy complicado. Por eso cuando hablábamos de suicidios es que se tiene que entender que los suicidios son asesinatos sociales y por una persona que se suicide en nuestra sociedad y que la razón sea la transición, ya estamos quebrantados como sociedad, ya estamos mal como sociedad. Sí, aquí hace poco hemos tenido a Irán Chubarela, que yo creo que hicimos un programa muy chulo hablando sobre la agresividad y sobre la violencia, que creo que ha abierto un debate muy chulo entre un montón de gente que está entendiendo precisamente lo que dices, ¿no? Que la violencia invisible o que no tomamos como violencia está viniendo desde las instituciones y desde esta idea adoctrinada de que te dicen que tienes que ser esto si eres un hombre y esto si eres una mujer, ¿no? Y no te dejan espacio para, como decía Afi, existir. Si no te dejan existir, yo no pertenezco a este mundo, yo me voy. Yo creo que por suerte siempre va a haber, de alguna forma u otra, gente a la que se la sude. O sea, quiero decir, mi único afán es ser un poco un monstruo. Es decir, es que me da... Sí. Yo no, o sea, hay veces en las que la conversación me empieza a dejar de interpelar porque ya, o sea, porque entro en esta cosa de trans, el buen trans, el no trans, y me empieza como a sobrar todo y ya no sé de qué va esto y hay algo como, en realidad, es todo mucho más simple de lo que lo hacen ver. Total. O sea, nos ponen como cosas muy complejas encima, que todo tiene sus complejidades, sus dolores, pero casi todo tiene que ver en relación a qué. En relación a la sociedad, en relación a la vida, en relación a las violencias, en relación a todas las cosas que nos rodean. Porque en la esencia es todo bastante sencillo. Sí. Entonces, hay algo como que en el fondo yo no quiero encajar. O sea, no tengo ningún interés. Entonces, y eso es lo que a la gente a veces le estalla a la cabeza. Es como, es que molesta no mucho. quiero encajar, no sé si lo entendéis, en plan de... Es que no va por ahí los tiros, ¿no? No, lo que pasa que es verdad que eso, dentro de la transmasculinidad, es algo poco visto, porque siempre, o sea, una de las partes de la invisibilidad de la transmasculinidad es que se difumina como con mucha facilidad. Es decir, es probable que mucha gente tenga relación con personas transmasculinas y no se haya ni enterado. Claro. Entonces hay una cierta
hay una cierta invisibilidad también por ahí. Y hay algo de, bueno, pues nosotros estamos aquí diciendo, encantadas de la vida. Encantadas de la vida, de ser quienes somos y de estar aquí, y cada cual, y somos 3 personas y somos súper diferentes entre nosotros. Y hay como ese abanico enorme y es como, pues no sé, también podemos ser unos travestis estupendes, ¿sabes? Claro. También hay una cosa divertida, también hay algo lúdico en la transmasculinidad, también existe todo, pues eso, todas esas posibilidades. Y al final hay algo como de, siempre va a haber gente que, aunque las cosas estén muy difíciles puestas en tu entorno o en las instituciones o en el cine, lo que sea, va a estar ahí diciendo, hola, existo. Pero eso me parece chévere como, perdón, o sea, que las transmasculinidades también como que desplazan el sitio de la estética como lugar de fuga, ¿no? Porque pues, o sea, creo que por todo esto que estamos hablando, al final tú no tienes que, no sé, te puedes maquillar de ciertas formas, puedes como lo que sea, o sea, pero también creo que una manera de decidir muy interesante y muy bonita y lo que tú dices, lúdica, es desde los haceres, ¿no? Desde cómo soy, desde cómo hago, cómo pienso, y eso yo creo que es como, no sé. Hablando de haceres, y que me apetece mucho, hablemos de haceres, de referentes o de referencias. ¿Alguna cosita así, película, serie, personaje que hayáis visto últimamente que os ha interpelado en plan, buah, me he sentido identificada aquí con este personaje? Peli, serie. Pues mira, aludiendo a ese 0,22%, como puedes comprender, por lo menos en la ficción española, yo no me he visto representado en ningún momento. Con lo cual he hecho mi propia peli. Exacto. He dicho, Sí, amigos, si no la tengo, pues me la pues tengo me la que hago hacer, yo. Me la hago cariño. yo y espero que algún niño se siente reflejado o le dé un abracito a la peli o se sienta a gusto o yo qué sé. Pero no, es muy triste. O sea, lo fuerte es que en España no. Si miras producciones fuera, sí que encuentras algún referente. Transmasculino, no mucho. Para mí, una serie de cabecera y cuando tengo un mal día me pongo un capítulo. Uy, se me ha olvidado el nombre. Sex Education. No, la de Heartstopper. Heartstopper, sí. Heartstopper, que vamos, tengo todos los cómics y de repente me transporta a ser un niño de 15 años y quiero estar en ese instituto y digo, qué bonito que los corazones. Yo que soy cero cursi, de repente digo, ay, esto me gusta. Pero es lo único que he encontrado. Y ni siquiera hay una persona transmasculina. Sí. Pero a mí... Como bueno, que ese universo te hace sentir también, como en un lugar sí, seguro, ¿no? También Sex Education, pero bueno, es más oscurita. Pero a mí me pasa que, bueno, supongo que como no he vivido una adolescencia ni una infancia siendo quien yo quería ser o quien me sentía siendo, de repente encuentras esas narrativas, que es algo además que yo reivindico mucho y espero en el futuro, ya no solamente en esta peli, sino en las siguientes que espero poder hacer, reivindicar el ser felices en la ficción, que creo que es vital. Yo estoy muy cansada de la narrativa del pobre trans, que nadie lo quiere, que le pegan, que lo matan, que no, todo mal. Y yo quiero una historia... cuando digo final feliz, no hace falta final feliz. Sí. Pero sí. bueno, una persona, sí, pero una persona trans queriéndose a sí mismo, que lo quieran, que tenga un entorno. Y esta cosa de hacer sufrir al trans gratuitamente porque es el trans, me ha pasado como co-guionista en una serie que no, que sufra más. ¿Pero por qué? Porque es trans solo, tiene que sufrir, ¿sabes? Claro. Es como de, bueno... Sí. Entonces yo es algo que creo que en el cine que quiero hacer quiero pelear y reivindicar y luchar, pues bueno, pues básicamente porque creo que hace falta vernos felices en la pantalla, creo que ya está bien. Sí, yo creo que al final también en ese sentido de lo que hablas, no solo es vernos felices, sino que también es apropiarnos de los medios en sí mismos. Y entonces eso ya cambia la narrativa, claro, inevitablemente, porque hay algo como que no vas a ponerte demasiado amarillista con las cosas que te importan.
porque entiendes demasiados matices, entiendes muchas cosas, entonces no puedes hacerlo, pero tiene que ser un esfuerzo para llegar a otro sitio, porque si no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que si las personas cis se apropian de la narrativa de lo trans, no tiene por qué pasar en todos los casos, pero es más lógico que cojan los elementos como más llamativos. Y a ver, el sufrimiento está muy presente en las existencias disidentes en cualquier sentido. Sí. Es decir, entonces es normal que pongan ahí todos los billetes. O sea, también, ¿no? Es como, claro que sí. Vamos a poner dinero para hacer una película que hable sobre estas temáticas, sobre pobrecitos que mal estáis. Claro. Y es como, bueno, eso no es mentira, pero hay mucho más. Y también hay algo de, yo no solo reivindicaría el ser felices en la ficción o en el documental, en la realidad tampoco estaría de más. Sería bonito. Pero también ser gente compleja, o sea, yo sí hay algo que me cansa, no en este espacio, no aquí, no con vosotros, que me hace mucha ilusión, pero me cansa a veces pensar que me dedico a ser trans. O sea, es como... Me aburro mucho. Es como, pero si yo ya lo sé. Exacto. Blancari, pasemos. Y yo creo que en las narrativas de cine pasa lo mismo. Pero también creo que es lógico tener que dar unos primeros pasitos en los que se toquen ciertas temáticas. Como que conviven todas esas ideas a la vez, ¿no? Sí. Pero yo creo que si se revisa un poco lo que ha pasado o lo que está pasando todavía con algo que debería estar mucho más superado, que es el cine dirigido por mujeres, mujeres cis me refiero, uno puede ver como en el avance de los años cómo los primeros booms de directoras mujeres pues también pasaban por un sitio muy autorreferencial, muy suave, muy como con presupuestos no muy altos, más suavito, y poco a poco hay una demanda también por parte del público y de las propias personas que hacen cine de decir, yo también quiero imaginarme historias de cualquier locura, una ciencia ficción, un terror, un no sé qué, no sé cuántos, porque ¿por qué no? Pero la manera que han tenido de poder abrir un espacio ha sido pues culebreando de a poquito. Pues nosotros estamos un poco igual. Tampoco es tan... Claro, es que nosotros, o sea, ¿cuántos directores hombres trans hay? 3. Somos 3. 4. Estoy pensando, 4. O sea, y que hayan conseguido hacer una peli, pocos. Ahí estamos desarrollando, otros rodando, pero... Entonces, sí, que lo transformador también pasa por formar parte del proceso de la creación y luego ya decidir, como decís, pues a mí me mola más un final feliz, pues a mí me mola más hacer un thriller, pues a mí me mola más una ciencia ficción, pues a mí me mola más lo que sea, ¿no? Estamos todavía dando estos pequeños primeros pasos, como ha dicho Charlie, que todavía estamos en la autoficción, autorreferencial. Ojalá nos dé la oportunidad y el espacio para crear ficciones y cualquier tipo de género. Las chicas, pues ya está pasando. Mira a Arantxa Echevarría, acaba de hacer una película, un thriller, el más taquillero. Exacto. Eso hace años era impensable, que una tía reventara la taquilla. Ojalá dentro de 5 años un tío trans revienta la taquilla. Esperemos. Sí, y también, o sea, yo por la parte de producción, porque... O sea, los procesos son un poco diferentes en este sentido, pero yo como productora al final yo estoy desarrollando muchos proyectos de mucha gente diferente. Entonces, evidentemente siempre voy a tener como mi corazón puesto en la gente trans porque hay un diálogo que se genera que es muy bonito y que nos lleva a poder hacer cosas sin necesidad de explicar otras, ¿no? Entonces es como que ya directamente estamos en la casilla 10. Pero no solamente produzco a personas trans y no solamente quiero producir historias que hablen específicamente sobre personajes trans viviendo cosas de trans. O sea, es decir, también creo que en este proceso yo quiero hacer películas que hablen de otras temáticas, pero inevitablemente hay una perspectiva detrás. Exacto. O sea, es que estoy detrás, estamos detrás de esto. Entonces, y que el personaje es un personaje trans y está en el espacio matando o es a un aliens. personaje cis, o es un... Pero que da igual. de repente hacer personajes que su conflicto no sea lo trans ya es como habremos superado muchas cosas. Es como de, me pasan lo que ha dicho Charlie, es que nos pasan más cosas que ser trans. Claro. O sea, no llego a fin de mes, me deja la novia, me muere el perro, estrello el coche, yo qué sé, puedo tener 1000 conflictos, más allá de ser trans. Pero también no les parece que también hay muchas más cosas, o sea, de lo trans,
como que hay muchas cosas que todavía no se han retratado que son de ser trans y Claro. que son súper interesantes. Pero si es que de ser estamos en trans. pañales. Lo que pasa es que todavía seguimos en una era, yo creo, un poco como cine safari, ¿no? Sí. Que es como, Claro. que es como todo es lo... Y funciona muy bien porque es un cine que te hace sentir bien, ¿no? Es Claro. como las historias, hay pobrecitas, estas personas racializadas, migrantes, ¿no? Bla, y tienes el típico Salvador Blanco, ¿no? Como esta revictimización, ¿no? Como me revictimizo en ese cine y entonces todos los que van allí es como, ay, pobrecitos, sí, es que es verdad. Y te qué hace pena. sentir bien, porque te hace sentir, o sea, porque estamos acostumbrados a una sociedad en donde el altruismo es como, no, es saber que el otro es diferente y yo te acepto. O sea, a mí la cantidad de familiares que me han dicho como yo te acepto. Yo aceptarme, como yo no te he pedido. Claro. Como, Igual no te sí, acepto yo a no ti. te pedí Exacto. matrimonio cuando Igual. estaba borracho. No o algo acepto tu así, o sea, aceptación. sí, total. Entonces, pero sí que creo que hay capas que yo siempre abogo mucho como por la complejidad de los personajes, ¿no? Hay capas que o sea, hay cosas que nos pasan en el día a día al estrés que a mí me parecen interesantes es porque como que ponen en jaque Ahí los está. servicios públicos, por ejemplo. Los servicios públicos, los servicios de una empresa, de todas partes y todo lo que pudiéramos aprender si nos escucháramos. Exacto. O sea, yo sueño cuando tú preguntabas por referentes, el último referente que vi, por ejemplo, una serie Querer. Me fascinó esa serie, o sea, increíblemente bien hecha. Y hay un personaje, el personaje del hijo menor, que tiene una masculinidad como bastante suave y bastante bien retratada en mi punto de vista. Y yo decía, mira, esto es una masculinidad que ya está decidiendo. Entonces yo sueño realmente con que las transmasculinidades seamos referentes ya no solamente para las transmasculinidades, sino también para las otras masculinidades más hegemónicas, ¿no? Lo que tú decías, como es que hay todo un abanico, y porque estamos hablando de la masculinidad, pero de la feminidad, yo creo que también se puede aprender Obvio. muchísimo de nosotros, ¿no? Entonces, sí, complejo. Sí, como entender al final, como dice Paul B. Preciado, como la llave, como que venís a ser la llave, y también hablamos mucho de la gente intersex, como la llave a abrir un nuevo mundo que permita que en el fondo todas seamos más libres, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Total. De que cada uno pueda expresar y explorar su masculinidad y su feminidad en los términos que considere oportunos a lo largo de su vida, porque tampoco es algo estanco, ¿no? Como que a veces es como, por eso también es como muy binario, ¿no? Y lo viviréis vosotros constantemente, ¿no? Hay una transición, es como ya, entonces, ¿qué quieres ser? Esto es como, chica, déjame en paz, que yo bastante tengo con vivir todos los días, levantarme, buscarme la vida, pagarme la hipoteca o la no hipoteca y Bueno, ya pagarte la hipoteca es un ya, y lujo. es un privilegio, o sea, como en plan de, como para encima tener que estar decidiendo claramente que tengo que ser ahora mismo todo específico y claro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú qué referente es el último referente que has tenido? No esperabas que te preguntáramos. No, a ti. pues no. Referente último. Algo que te haya gustado. Pero para ti, de ti o de nosotros. No, ¿Como de ti, transmasculino de ti. o No, mío? de ti. No, tuyo. Claro, es que. Pues no sé. Muy buena pregunta. Puedes hacer como Afi. Hacerte tu propia serie. Exacto. Sí, total. porque Bueno, es ahora que lo decís, estamos escribiendo una película de Mira. productores. Sí, no, me gusta mucho Elliot Page a mí, por ejemplo. Me encanta como, y por ejemplo, en la serie de Umbrella Academy me parece que es como muy natural como se ha hecho como toda Me encanta esta Umbrella Academy. transición con una absoluta naturalidad. O sea, ¿no? creo que esa secuencia de la transición de Víctor, que es el personaje de la serie, ha hecho más por el colectivo y por los hombres Ya. trans que muchísimas manifestaciones y que chapó por los activistas, Sí. pero esa secuencia ha hecho mucho más por los hombres trans que millones de años de activismo. ¿Cómo está tratada esa secuencia? A mí de hecho, yo en unos talleres que estamos dando de revisión de la masculinidad en la historia del cine, la pongo siempre como ejemplo, como Claro. es el ejemplo de soy Víctor. Ah, qué bien, me gusta tu corte de pelo, chimpún. Y no hay ningún drama y no pasa nada, me aceptas, guay, que no. O sea, me parece una genialidad, ¿no? De Claro, cómo- como poner en un ejemplo fílmico, o en este caso una serie, ¿no? Algo que cuando la gente lo ve, lo entiende y... Y dices, ya está. Siguiente. todo bien. Lo he entendido perfectísimamente. Como cualquier niño, niña que Sí. está encontrándose, ¿no? Sí, yo creo también que hay algo como
que a veces las obras audiovisuales se sobrecargan de pretender tocarlo todo a la vez, Ujú. ¿no? Es decir, al final, cuando tú haces una película, larga, corta o una serie, lo que sea, estás hablándole a alguien. O sea, es siempre muy importante como saber a quién le hablas. Entonces, estás haciendo una película, una serie cuyo público es también gente que se puede sentir identificada o gente que puede ser amiga o gente no sé qué, porque entonces ahí puedes permitirte hacer ciertas cosas que faciliten, o sea, que den respiros de otras maneras y que sea como, vale, sí, soy Víctor, gracias, chao, adiós. Y la vida sigue y nadie se va a quedar atascado diciendo, ¿cómo que Víctor? ¿Cómo que Víctor? Hagamos Porque 3 todo el capítulos mundo para que está ahí explicarlo. está agradecido de decir, ay, sí, claro, Víctor. Bien, Moni. Pero hay otras cosas en las que el público a lo mejor es un público que requiere de un tiempo y de unas... Ujú. O sea, no sé si soy yo la persona o nosotros o es otra gente que tiene que hablar a ese público, no lo sé, pero creo Sí que hay que un no todas público las que... películas tienen Sí, que ser pedagógicas y a la sí. vez reivindicativas y a la vez dar 3 vueltas de campana, ¿no? Es como que puedes decir, pues yo estoy hablando en este cortometraje a mis amigues. Ujú. Y si no el resto no me entienden, que no me entiendan, porque Sí. yo necesito hablarme a mí y a mis amigas, me lo invento, ¿eh? Sí. O sí, en esta pieza necesito comunicarme con un mundo exterior que no está entendiendo X cosas y todas las veces que me vais a preguntar 50 millones de veces la misma cosa y que estoy hasta las narices de responderosla, para que no me lo preguntéis más, os hago una película. Pues hago una película para Y que me lo dejáis en entendáis. paz, Exacto. ¿no? Se Entonces, Déjame en acabó. paz. eso, Sí, sí, sí. eso es, o sea, es factible. Lo que pasa es que los procesos creativos audiovisuales son tan largos que Ujú. cuando te pasas 5 años desarrollando un largometraje hasta que es real, tienes como unas ganas de meter tanto que a veces se nos puede ir la olla en general. Me encanta este debate porque yo creo que habla precisamente del temazo, ¿no? Que es como, por un lado, mi identidad o mi existencia es de una determinada forma, pero tengo que hablar de ello todo el rato o explicarme o hasta qué punto me tengo que explicar en los proyectos que desarrollo. Es- pero es que yo creo que toca, porque no sé si la escena haga más por la comunidad, o sea, la escena de Umbrella Academy más por la comunidad que otras cosas. Que yo estoy de acuerdo completamente en que tenemos que estar en Ujú. todas partes, ¿no? Pero claro, es que ese es el problema, ¿no? Que seguimos como alimentando esa industria, que esa industria es todavía muy potente. Sí. Entonces, ¿cómo hacer para ir como también creando otros espacios que vayan confrontando esos quehaceres tan... De hecho, a colación de lo que estás diciendo, de los creadores de ahora en las series y las películas solo hay gays y lesbianas, también está esta frase que dice que en el cine en España es una industria de putas, rojos y de maricones. Que por otra parte, chica, pues Ojalá. aquí, ojalá esa fuera la Ojalá realidad. fuera la realidad, la verdad. Exacto. Porque más allá de la pantalla están todos estos despachos y lugares y mesas en las que ahí es donde se establecen como esas fronteras de lo que es posible o no es posible y que muchas veces no es posible por esas personas que están sentadas ahí porque no comprenden, no lo entienden, no creen que no es universal o mainstream, que es agotador esto ya, es agotador. ¿Qué echáis de menos que cambie en esas mesas? Tienen Aquí que tenemos cambiar. que matar. Creo que tiene que cambiar la gente que está sentada. Claro, es que... Tiene que está cambiando. Está cambiando, pero muy lento. Todavía hay como, bueno, pequeños dinosaurios ahí agarrados que resisten. Creo que eso, que poco a poco va cambiando, pero yo espero mi generación yo como cineasta, llegar a ver ese cambio. Ujú. Pero creo que va a tardar. Creo Ujú. que igual van a ser los que vienen detrás míos que verán que esa generación y que esos puestos lo ocupen mujeres y no solamente mujeres blancas privilegiadas, sino mujeres diversas y gente diversa al colectivo, porque ahora esos puestos hay una minoría, no hay minoría diversa, hay una minoría de mujeres, pero hay mucho señoro sentado Ujú. ahí. Entonces, pero también te diré que a mí con la peli y con el corto me ha sorprendido gratamente de repente haber llegado a ese corazoncito de
ciertas gentes que en la vida te hubieses pensado que esas gentes se hubiesen emocionado con tu peli, te hubiesen venido a abrazar. Y a mí una frase que me llegó muchísimo en San Sebastián, pues una persona que me dijo, yo si hubiese visto tu peli hubiese votado a favor de la ley trans. Y dije, oh, wow. Bueno, pero sí, o sea, me parece que esa es la magia del cine, de alguien que está en una posición política totalmente opuesta a tu existencia. Lo particular de esa historia y de la peli en sí le haya hecho cambiar de opinión y te diga, ahora entiendo lo trans, ahora lo comprendo, gracias. Y dices, bueno, esta es la magia del cine. Pero son cositas muy pequeñas, creo que todavía falta mucho por hacer y... Bueno, es que yo creo que está muy invisibilizado la dificultad que hay detrás de levantar cualquier proyecto cinematográfico, ¿no? Que yo creo que pues todas lo hemos vivido de una forma o de otra, y aquí me gustaría que Charly nos pudieras explicar un poco cuáles son las dificultades detrás de levantar una película en la que lo queer es un elemento central o importante, ¿no? Porque es como de repente a veces te ves haciendo unas explicaciones que es como, cariño, métete a YouTube y te ves unos vídeos. Sí, a ver, yo quizás como vengo en calidad de productora y pues vivo a veces en un Excel, estoy muy poco, romantizando muy poco ciertos asuntos. Es que por eso me parece muy importante. Y creo que el audiovisual o el cine se encuentra con varios asuntos. Y es que por un lado es una cuestión cultural, por el otro es una cuestión industrial. A la vez es una cuestión que desde que existe se utiliza para la propaganda y tiene un poder y tiene una capacidad enorme de llegar a gente, y a la vez hay, o sea, también puedes meter las cosas en un cajón y que no lo vea nadie, ¿no? Es como muy frágil y súper fuerte. O sea, tiene todo a la vez. Que para mí es lo que hace interesante, porque de alguna manera yo decidí empezar a producir como una manera de ocupar espacios, y me pareció que, o sea, el arte o la creación artística es lo que a mí me llama, pero que el medio audiovisual era el más adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos despachos y con esas cuestiones? Que si estamos hablando de una vertiente más industrial, ahí los números son los que mandan. Es decir, es que importa un carajo. Sí. O sea, quiero decir, el señor del despacho puede tener una opinión personal completamente opuesta a mi ser. O sea, puede irse a su casa pensando que en realidad preferiría que yo no existiese. Pero si los números le salen, no tiene manera de decir que no a esta cosa, a este engendro, a estas narrativas, a estas cosas. Es que no pueden. Entonces, es complicado, porque eso, bueno, eso es como un arma de doble filo, porque a la vez es como cómo llegas a construir ese imaginario, cómo llegas a ocupar esos espacios. ¿Quieres entrar ahí? O sea, son muchas movidas muy complejas, y que también a mí me hacen pensar mucho en la importancia de... al final, cuando te dedicas a cualquier cosa, te crees que eres el ombligo del mundo, y sales ahí y dices, pero si las cosas que nos pasan en el cine es la réplica de lo que pasa en el mundo, entonces vive en el mundo, cariño, y luego haz películas. No al revés, porque entonces si no te vas a dar unas de hostias que no te vas a enterar de lo que te está pasando. Eso por ese lado. Luego hay toda la vertiente cultural, que es un poco donde no se nos relega, porque yo vivo a gusto ahí, pero es como especial valor cultural a lo que hacemos, lo que tenemos, ¿no? Es como lo industrial es para los mayores, y nosotros hacemos cosas culturales, y nuestra existencia es cultural, y me parece importante, y es necesario, y yo me siento a gusto ahí. Lo que pasa es que entonces parece que no son combinables a veces entre nosotros, ser personas que pueden generar o tener un potencial de público, un potencial motor hacia que llegue a mucha gente, que nuestras historias traspasen lo pequeñito, frente a bueno, subvencionados y no sé qué, y entonces, bueno, te dejo un huequito, y claro que sí, porque necesito como dar check a todos los cromos de todos los colores y sabores, ¿no? Entonces es como que a veces parece que tienes que dar las gracias
porque te dejen existir. Joder, sí. Y a mí no me interesa mucho eso. Claro. A la vez estoy agradecida, porque sin eso tampoco Exacto. me habrían Es como dejado empezar. juego las reglas que me plantea el sistema y a la vez estoy tratando de subvertirlo, ¿no? Es como un poco, es un poco el juego, creo que en el que todos estamos, ¿no? Pero Es con como- cariñito, sí, porque y si es te con pasa... Claro, es cariño. como Y te intentar deja hackear el exhausto. sistema pero sonriendo. Exacto. Como de, Sí, sí, pero me yo voy a estoy hacer mi colando peli aquí, hasta ¿no? luego. Es como Sí. poner una bomba desde dentro. Claro, pero luego, o sea, yo, al menos como lo estoy viviendo yo, y ya para responderte de verdad la pregunta, hay algo como de Sobre para mí todo la para respuesta animar a- es la exigencia. Y sobre todo para animar a toda A la esa gente. gente que estamos, como yo estoy, como muchos estamos, detrás de levantar tu propio proyecto en el que esas narrativas o lo queer es medianamente protagonista, que no tiene que ser el conflicto ni nada, pero chica, en cuanto pones a una persona trans como protagonista de una película, ya es... Solo le Nicho. va a gustar a un Nicho. nicho. Es como, de Ya verdad... te llaman nicho y te matemos entierran. el mainstream ya de una puta vez. O sea, matémoslo. Sí. O sea, ¿quién se ha inventado el mainstream? Pues bueno, ya lo Yo, sabemos. o sea, yo la sensación que tengo es que lo que, o sea, en estos momentos creo que cuando estemos más fuertes y tengamos más espacios ocupados y las narrativas estén más por la labor de formar parte del día a día, pero ahora en estos momentos creo que la única manera que tenemos es ser muy buenos. O sea, Sí. Ujú. o sea, yo noto como un nivel de exigencia y autoexigencia bastante alto. Es decir, yo comparo los dosieres que presento, las formas en las que hago las cosas, y realmente me pego unos curros que digo, Ya. joder, otra persona para presentar su drama básico lo hace, pero como ya se entiende, como ya hay un imaginario, no tiene por qué tener tanto esfuerzo Claro. en decir, es que imagínate, esto puede ser así de chulo. Claro. Nosotros estamos como creando ese imaginario, entonces Sí. tenemos que decirle a la gente que va a evaluar nuestros proyectos, que va a decidir si nos dan o no la pasta. Y Como si- traducirlo a su lenguaje para que sean capaces de imaginarse cosas sin que, como decimos por el 0,22, existan esos referentes a los que poder agarrarte, como ¿no? digo yo, es como aprender a hablar heterocis. O sea, es como de, estoy aprendiendo a hablar heterocis Ya. y a que me entendáis. A mí me está Y funcionando algo que es sin intentar... o sea, sí hay una pequeña traducción, ¿no? Pero tampoco es que hable yo en marciano. Entonces, como que me puedo entender con la gente, no hace Claro. falta. Pero sí que hay algo como interesante, o a mí me está funcionando muy bien a la hora de financiar las películas, que es, no importa que no lo entiendas. Igual no lo vas a entender, pero te apetece ver qué pasa porque sabes Ese que es hay el ahí tema. algo Ujú. que tú no puedes entender porque no llegas hasta ahí. Ujú. Entonces, por eso como esta cosa como con la curiosidad, con la envidia, ¿no? Hay algo de cuando nos pones cara, cuando nos compartes unas conversaciones, cuando estás de repente dices, ay, pero ¿y por qué no? Claro Sí. que sí, cariño, toma tu dinero. Y como un lugar muy guay desde el que moverse es precisamente, yo creo que desde la curiosidad, ¿no? Desde, oye, vamos a ser más curiosos los unos con los otros, investigar y entender más las diferentes posiciones o visiones del mundo, ¿no? ¿Querías decir algo, Emilio? No, vale. tengo un montón de cosas que te están estrés. revoloteando. Sí. No, precisamente Sí. en San Sebastián de este año, Charlie, hablaste de algo que a mí me parece que, bueno, que puede resultar un poco polémico para mucha gente, y es que los hombres trans y las personas no binarias se beneficien de las ayudas para el cine que favorecen a las mujeres. Temazo. ¿Puedes explicar esta visión, que me parece súper interesante? Bueno, puedo explicar así un poco en medio primicia mundial, ¿no? Porque Sí, no lo muy hemos bien. contado mucho en voz Claro. alta en ningún sitio. Un poco lo que ha sucedido. O sea, es un Ujú. caso muy concreto que me ha sucedido a mí. Luego, ¿Has Emilio, hackeado el sistema? está en ello. estamos trabajando en ello. La cosa fue que nosotros nos seleccionaron en Ikusmira Berriak, que es la residencia que organiza el Festival de San Sebastián, y te dan unos fondos. Entonces decidimos que con esos fondos, más lo que podía darnos el ICA, queríamos hacer un cortometraje Ujú. dirigido por Candelázaro, que es un cortometraje que hemos rodado este agosto. Ujú. Candelázaro, persona transmasculina no binaria, con un cambio de DNI ejecutado. Ujú. O sea, cuando queráis que corte, yo le meto prisa a esto, pero que es importante. tú explícate. cariño. Entonces, nos sale la resolución provisional del ICA. Bueno, Ujú. presentamos el ICA y cuando presentamos el ICA
el ICA es el Ministerio de Cultura, para que no lo sepa, que es quien da las subvenciones nacionales al audiovisual. El sistema. Sí, cuando lo presentas tú tienes como unos puntos objetivos y unos puntos subjetivos. Los subjetivos son los del proyecto, me gusta, no me gusta, funciona, no funciona, tiene posibilidades, no tiene posibilidades, y hay unos puntos objetivos que al final es como una tabla que tú vas rellenando en plan, por tu trayectoria, por tu experiencia, por la financiación que tienes levantada, por muchas cosas acumulas puntos y ahí eso es la guerra. Crucial. O sea, un punto arriba, un punto abajo, Es te va la subvención. Entonces, hay una serie de puntos que están reservados para mujeres en los equipos. Por dirección, por guión, por producción ejecutiva y luego por otros cargos. Entonces, son unos cuantos puntos y me alegra que existan. ¿Qué pasa? Que cuando estábamos presentando la subvención dijimos, ¿y nosotros? Es decir, si yo no me autoasigno esos puntos, estoy diciendo que en un sentido de tratamiento jurídico y del espíritu de la norma, de fomento de una serie de realidades, estoy diciendo que el tratamiento que merezco es el de hombre cis. Porque si no A, entonces B, ¿yo dónde estoy? Y entonces decidimos que lo más lógico era asignarnos esos puntos. Y así lo hicimos. Yes. Luego estuvimos leyendo, buscando un apoyo jurídico a esta decisión, ¿no? Y entonces encontramos un artículo en la ley trans que justamente hablaba de que a las personas trans, o sea, en el efecto jurídico del cambio del DNI, digamos, que las personas transfemeninas adquieren como los derechos relacionados con las mujeres cis, y las personas transmasculinas no pierden los derechos generados en el momento de su nacimiento. Con lo cual esto ya nos daba la base legal absoluta para decir, defenderlo. Esto tiene sentido. Claro. Todo bien hasta aquí. ¿Estáis apuntando en casa? Sale la resolución provisional, que es básicamente que el comité decide lo que sí, lo que no, lo que queda dentro y tal, con los puntos. Estamos dentro. 80.000 euros. Fantástico. Felices, vamos a hacer el corto, tal, pero vamos a mantener cierta cautela por si acaso, no vamos a gastar mucho dinero por si acaso, porque tiene que llegar a una resolución definitiva. Por si hay que pagar a los abogados. O devolver el dinero. O devolverlo, claro. Y entonces lo que nos pasó ahí fue que nos enviaron una notificación en la que nos solicitaban específicamente que enviásemos el DNI de Cande Lázaro. No nos decían por qué, pero era más que evidente porque no lo pedían de nadie más. Claro. Entonces, bueno, pues yo les pasé el DNI, también les pasé la partida de nacimiento. Y les pasé una carta en la que les explicaba que, acorde a este artículo de la ley, bla, 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 bla. Claro, dando tu posicionamiento, claro. Entonces, pasó el tiempo, ok, recibido, y cuando sale la resolución definitiva, que fue 3 días después o una semana después de haber estado en San Sebastián, que justo estuvimos hablando de esto, que no nos han dado la subvención, que nos la han quitado precisamente por quitarnos todos esos puntos. Entonces yo entré un poco en cólera. Empezamos a hablar con la subdirección del ICA. El subdirector del ICA nos dijo que había enviado, como era la primera vez que pasaba en la historia algo así, había solicitado un informe de la Abogacía del Estado que, sorpresa, había decidido que lo nuestro no era un derecho sino un beneficio, con lo cual ya no se podía acoger a esto. Cuando en realidad, bueno, yo tengo mi opinión con respecto a lo que podría haber hecho el ICA en ese momento. Más allá de esto, como somos gente que queremos hacer las cosas buenas bien y favorecer, o sea, aunque tenga que renunciar a este dinero para este proyecto, también éramos muy conscientes de que era un cortometraje, que era un experimento en muchos sentidos en sí mismo hacerlo, porque fue una cosa increíble, todo lleno de personas trans, o sea, una cosa nunca vista en sí mismo el corto. Dijimos, bueno, pues puedo asumir o puedo renunciar, aunque me duele y aunque me molesta muchísimo, a este dinero para este proyecto, pero entonces
que este cabreo y que esta situación y que todo lo que hemos pasado sirva para el futuro. Entonces ahí sí empezamos que, gracias Emilio cariño, porque lo hemos hecho juntos también esto, a hablar con el ICA, entró una persona a la que designaron específicamente para trabajar en esta línea, que es Jazmín Beirak. Nos hemos reunido varias veces, Jazmín va hablando con el director del ICA, con el ministro, con todo el mundo, y yo no quiero cantar victoria, pero todo indica que para las subvenciones del año que viene podría llegar a ser que algo se tuviese en cuenta, este asunto. Que en el fondo, como para resumir, viene un poco a colación de lo que decía antes Emilio, que es estas situaciones no dejan de convertirse en oportunidades para que todas reflexionemos sobre cómo está montado el sistema y sobre a quién beneficia y a quién no beneficia tanto, ¿no? Claro, lo que pasa es que por el camino duele. O sea, duele mucho porque al final no es no es solo dinero. Es nuestra propia existencia puesta en tela de juicio y el derecho a ser mirades con cierta ternura, a ser apoyadas. O sea, hay algo como detrás de todo que... Y una discriminación clara a la hora de otorgar una serie de ayudas, claro, ¿no? que si esas ayudas y esos puntos se otorgaron porque se quería que el cine hecho por mujeres se levantara y tuviera una existencia, no hay cine hecho por personas trans. O sea, obviamente necesitamos esa ayuda y ese punto de beneficio y ese impulso, porque ahora el cine hecho por mujeres, como bien has dicho antes, está resurgiendo y está reventando taquillas y está diciendo, hola, podemos hacer esto. Nosotros necesitamos esa ayuda, porque es que, quiero decir, el año que viene va a salir mi peli, que va a ser la primera peli hecha por un hombre trans. Después vendrá Ian de la Rosa, que fue precursor, y ahí está, y va a salir su peli. Después saldrán... Pero están empezando a salir ahora. Y tu corto, o sea... somos la primera generación de hombres trans haciendo cine. Entonces necesitamos estar ahí y que se nos valoren, porque si no, y también, se nos puntúe. O sea... A mí es que como me resulta tan de cajón, o sea, es como... Claro, para nosotros lo vemos clarísimo. Bueno, se me hace tan obvio. Y creo que, a cualquier persona que se plantee la cuestión, no voy a decir 2 minutos, pero voy a decir 5 minutos, es que solamente preguntar, ¿cuántas películas hay hechas por personas trans? Claro. Hoy en día. Y en aparte, España, pero ¿por qué tú 0. no vas a tener los mismos derechos que cualquier otra persona? ¿Por qué no vamos a asumir ya de una puñetera vez que lo que se nos ha contado que es lo que interesa, lo universal, lo que tiene las cifras y demás, es lo que realmente tiene las oportunidades? ¿Cómo vas a tener un referente o una oportunidad para poder hacer una película que se salga de lo que vemos todo el rato? Y hemos visto 400 secuelas de la misma mierda. Totalmente. O sea... ¿Y cómo voy a tener un referente si no me das dinero? Por desgracia, si nos dedicáramos a otra cosa, pero es que como nos dedicamos al cine, pues qué chica, el cine es caro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si le queremos poner una cámara, queremos pagar a la gente y tal, pues es que el cine requiere dinero y requiere apoyo. Un apoyo que además luego revierte, que lo flipa sobre, primero, la cultura y lo más importante, la representación, el hecho de que la gente sea más feliz. Y luego... en la pasta que se devuelve a la gente que curra alrededor, los hoteles, los espacios donde se graba. O sea, que es que 5 minutos. Lo que pasa es que hay gente que está agarrada al sofá y no quiere soltarlo y compartirlo con nadie más. Y eso no puede ser. No, es que cuando consigues el privilegio, no le gusta a la gente soltarlo. Claro. Y es como, amigos, los demás tenemos derecho a existir y a hacer cosas. Sí, total. Y además que es que pues, la propuesta, tiene que haber otra propuesta, ¿no? Ya el patriarcado no funcionó. Sabemos que no. Ya sabemos que no funciona. Ya no funcionó. No funcionó. O sea, me encanta no funcionó. Es mejor. Es mejor. Ya fue. El patriarcado no funcionó. Lo intentasteis, amigos. Exacto, no funcionó. ¿Desde dónde podemos construir otras formas de hacer, ¿no? Porque es que reproducir la misma, pero cambiándole el pico de la pirámide a otra cosa, o sea, no... Sí, no, ya está, ya fue. Es verdad que las personas transmasculinas y las personas no binarias aparecen cada vez más en la ficción y vemos que ese porcentaje que antes hablábamos, que era del 0,22, cada vez va siendo más grande, ¿no? Y va a ser cada vez más amplio. Pero es verdad que cuando aparecemos, ¿no? O lo queer en general, cuando aparece en el cine, es verdad que siempre viene o suele estar
muy asociado a clichés, ahora cada vez menos, por suerte, ¿no? Aquí tuvimos a Zach Gómez y precisamente hablamos de ello, ¿no? Desde la transmasculinidad y cómo muchas veces se infantiliza a los hombres trans con el tema de la hormonación y demás. ¿Esto cómo lo vivís vosotros en la ficción? ¿O de qué clichés estáis hartos vosotros? Sí, yo creo que para mí una de las cosas más difíciles de mi transición fue que se comparara tanto a lo que yo conocía como lo masculino cisgénero, ¿no? Porque pues yo empecé mi transición y yo no tenía ningún objetivo, ¿no? Yo quería, sí que tenía una pulsión de experimentar a través de las hormonas, casi que un proceso como más chamánico, ¿no? Más de tener esta entidad viva dentro de ti que cambia tanto, que te cambia tanto, es que te cambia todo. Y cambia tu posición en el conjunto, ¿no es cierto? Y entonces, como a mí me atraía mucho esto, pues es cuando tomo la decisión, pero pienso que para mí lo más difícil fue dentro de la comunidad que yo había encontrado. En la única comunidad en donde había encontrado paz, ¿no? Que era la comunidad queer. Uh-huh. Que yo salí del closet a los 16 años y pues yo era la única lesbiana a kilómetros a la redonda y bueno, y sí que yo veía que la gente, eso de ser lesbiana también llamaba mucho la atención como si uno fuera un cura, ¿no? A mí se me confesaban un montón de gente, salían del closet conmigo, un montón de gente. La gente venía a preguntar, a decirme como, mira, voy a abortar, ¿me puedes ayudar? Y tú, estoy muy ocupado hoy, no puedo, cariño, hoy estoy que tengo mucha ocupación. Total, entonces te vuelves ese punto de disidencia, es el punto de fuga que la gente busca para poder como ser ellas mismas, ¿no? Y entonces, claro, yo pues me caractericé mucho como por eso, ¿no? Después empiezo a encontrar los espacios queer y luego llego a Europa y digo, wow, esta gente tiene estas fiestas, ¿no? Porque en Colombia en esa época pues salíamos con mis 2 amigas lesbianas y salíamos a lugares hiper underground, ¿no? Hiper escondidos. Pero claro, luego cuando yo ya empiezo a asimilarme a transición, y perdón que estoy dando una súper respuesta larguísima, pero porque la pregunta era súper corta, pero luego, en un momento, cuando yo antes de empezar hormonas, yo recibí un ataque en el centro de Valencia. Una noche cualquiera, una tipa se me acerca y me dice, pero tú eres una mujer o un hombre. Y yo no quería explicarle, pero entonces ella después llega y me empieza a pegar, ¿no? Me empieza a pegar al grito de personas como tú no deberían existir. Y a mí eso me jodió la cabeza, ¿no? O sea, como emocionalmente. Entonces, bueno, tenía ese antecedente, empiezo las hormonas, entonces claro, yo digo, bueno, mi comunidad queer es la que me va a apoyar, ¿no? A acoger. Uh-huh. Pero resulta que mientras más me hormonaba y más iba cambiando mi cuerpo, pues yo ya no era tan atractivo como persona queer, ¿no? Ya no era el punto de apoyo estético, ¿no? No era el lugar ahí como, ay, disidente, qué chévere para bailar, chévere para... No, era otra cosa. Entonces, para mí esa comparación... Que te veían como más binario. O sea, exacto, como que te leían más como... Ahora te leo como hombre, no como persona queer. Exacto, totalmente. Y la gente, pues mucha gente tiene muchas rabias hacia la masculinidad cisgenérica, hegemónica, ¿no? Con un poquito de razón, ¿no? Y yo lo entiendo total, pero claro, pagar como eso, ya. Para mí fue bastante difícil. Entonces, para mí eso, cuando en el audiovisual se muestra esa forma como eso, tan binaria y que sí, que la disidencia no sea desde otros lugares más profundos, a mí me hace mucho daño todavía. O sea, como que no sé, es que me quita mi ser, ¿no? Me quita mi esencia. Es un poco... Y que te remueve con tu experiencia personal también, obvio, ¿no? Claro, total. Y yo, por ejemplo, soy una persona indígena descendiente, ¿no? Papá mija es una tribu indígena yanacona. Pero yo no cumplo el imaginario colectivo de la gente para ser suficientemente indígena ni suficientemente blanco, ¿no? Entonces, claro, cuando estás en ese medio, en ese dices, limbo, ¿no? Así como decía Charlie, a la verga todo. Bueno, tú no decías a la verga. pero casi decíamos lo mismo. Sí, o sea, mandar toda la mierda y decir, bueno, pues yo me voy a inventar diferentes formas de hacer mi yo desde los lugares que
listo. Yo siempre soñé en ponerme una camiseta blanca, o sea, nada más cisetero que una camiseta blanca, y me encanta porque era una visión que tenía, ¿no? Sí. Entonces, sí, creo que para mí está chévere también como salir de esos clichés que nos encapsulan en la masculinidad comparable con lo... No sé si... O sea, yo creo Dale. que yo creo que por lo menos en el audiovisual español, lo que es la representación de la transmasculinidad, estamos a cero, en pañales. Lo poco que se está haciendo y que se ha hecho, al final es cierto que se queda, como decía Zach, sabiamente, se queda en la transición, pero porque creo que es el inicio de nuestra existencia, y como nuestra representación está básicamente en pañales porque no hay, todavía lo que se está mostrando es eso. Es como intentar explicar, vale, somos esto. Creo que hasta que lleguen nuevas narrativas no va a haber otro tipo de representación. Entonces, por desgracia, ni siquiera se cae en el cliché, porque no hay cero unidad. Está Under, 022. 022 y Under, que lo cumple todo. Ander, que es el 022, sí. Entonces, Un besito, claro, un 022, besito, total. gracias por Ander existir. 022. Sí, por existir. Total. Qué guay. Y bueno, creo que ahí dentro de poco están llegando cosas, está Zack ahí peleando fuerte, pero falta todavía. Entonces, hasta que no se avancen las narrativas, no caeremos. Ojalá caer en un cliché, pero ahora, como no existimos, Pero, pues, exacto. Queremos Claro. el cliché. queremos nuestro cliché. Nos Queremos nuestro reivindicamos. cliché. De hecho, también cuando estuvo aquí Alana Portero, reivindicando un poco el derecho de los creadores queer a esta cosa tan divertida que pasa, que es cuando, bueno, que en algunos casos puede ser elegidos, como por ejemplo es el tuyo, la autoficción, o de contar un poco tu vida o tus experiencias volcadas en la ficción, ¿no? Porque siempre cuando es un proyecto que nace de un creador queer, siempre se entiende que parte de una experiencia personal, y sin embargo, pues a los tíos cis hetero es que son súper imaginativos, fantasiosos, y tienen unas imaginaciones El safari, increíbles. total. Y nosotras solo podemos tirar de nuestras pobres existencias. La genialidad. Sí, yo creo que ellos también hablan de sus cosas, lo que pasa que, bueno, ya hay como... Pero como hay que se mucho valida, más- ¿no? En ellos como, wow, es que qué creatividad, qué tal. Pero no, en una entrevista no le preguntan, ¿y de dónde nació esto? ¿O qué tiene tuyo, Ya. no sé qué? ¿No? Sin embargo, a la Sí, gente es que está queer fatal. siempre que es como... Es que está todo mal. Lo que pasa es que, o sea, yo tengo como sentimientos encontrados con lo autorreferencial. Ujú, A mí me encanta sí. y lo detesto. O sea, va junto. Pero creo que es imprescindible. Creo que es súper importante. O sea, yo también cuando estudiaba cine documental y empecé haciendo alguna cosa, o sea, empecé hablando de mí. Y era como ejercicio de egolatría, y ahí sigo, porque la película que ruedo este año también salgo yo, es conmigo, o sea, ahí estoy, ¿no? Creo que hay algo interesante que no necesariamente se tiene que ver siempre como algo negativo, que es que cuando seas trans o no seas trans, pero cuando empiezas a pensar en crear con cierta responsabilidad como sobre el ejercicio creativo, cuando no es como me saco la chorra y luego hasta donde llegue, Perdón. o sea, cuando te importan un poco las cosas, es lógico plantearte empezar desde el yo un poco, desde lo que desde lo más cercano, desde las cosas lo que más conoces conoces. también, claro. Pero creo que es un proceso. Creo que no se debe quedar ahí, porque pues luego el derecho a imaginar y el derecho a esa ficción y el derecho a volar. Sí, Ujú. también estamos en una época ya del mundo en general en la que nos cuesta mucho imaginar. Ujú. O sea, nos cuesta mucho realmente imaginar otras posibilidades, otros mundos. O sea, estamos en la pura supervivencia. Exacto. Quiero decir, yo estar peleándome con las instituciones y no sé qué para conseguir... O sea, es como todo dentro de un sistema que tengo muchos interrogantes puestos en ese sistema, pero tampoco sé cómo se hace otra cosa. Ujú. Entonces, Ujú. creo que estamos en una era en la que el imaginario político es muy poco creativo. Ujú. O sea, como que todo o muchas de las cosas que creamos nacen como respuesta a cosas en las que no nos sentimos identificados, no nos gustan, queremos cambiar, etcétera, ¿no? Pero que muchas veces, y aquí lo hablamos mucho, a veces hay como esa sensación de que se nos ha robado la oportunidad de
la imaginación, ¿no? La imaginación de por qué no trasladarnos a otro mundo posible o a otra realidad posible, que al imaginárnosla, de alguna forma la estamos haciendo real, ¿no? Claro, Sí. pero hay todo un ejercicio que se está todavía trabajando en ello, que creo que tiene que ver con llegar a ese mundo imaginario sin someter a nadie ni nada por el camino. Ujú. Entonces, si quieres construir algo sin ser una pereza ultra pedagógica, no sé, o sea, si quieres realmente elevarlo desde un sitio artístico, creo que hay todo un trabajo de revisión que se está haciendo mucha gente de, pues yo no quiero narrar desde esos lugares tan horribles que vienen narrando esos señores, no quiero reproducir esas dinámicas en esos rodajes, yo no quiero nada de todo eso, necesito como despojarme de un montón de tradiciones terribles y de maneras de mirar terribles y convertirme en algo atractivo, pero desde otro lugar. Entonces, bueno, pues es lógico empezar diciendo, a ver, me voy a poner a mí en el foco y me voy a poner a mí sometiéndome a mí a toda esa violencia que es estar delante y detrás de una cámara. Y vamos a ir incorporando gente, Poco vamos se a ir habla de la incorporando... Claro. Incorporando imaginarios, incorporando ideas, y cada vez pues el pensamiento puede ir más lejos y con más gente, ¿no? Yo tengo esperanza, fíjate. Ay, Me acabo de dar mira, cuenta total. ahora. Me voy a poner Sí, sí, sí. esperanza aquí. Ay, pero es que me fascina, Charlie, eso que dices de que se nos está agotando la imaginación del sujeto político, ¿no? Porque me recuerda a esto que se está diciendo mucho ahora en este libro que, ay, lástima, no me acuerdo la autora, pero bueno, que habla de cómo para nosotros es más fácil hoy en día imaginar un apocalipsis a el final del capitalismo. Sí. Y es muy fuerte, porque además, bueno, Es muy verdad. Ursula K. Le Guin después como que gana se gana un premio y en el discurso dice algo así como claro, es que en la época de la monarquía parecía imbatible, o sea, parecía una cosa que no se iba a desestructurar nunca, porque la monarquía era elegida por Dios, ¿quién le iba a hacer frente a Dios, ¿no? Entonces, yo sí creo que es que me encanta cómo lo enuncias, porque sí que hay otras formas posibles de plantear otros sujetos políticos y otra agenda política, por ende, desde encontrar la delicadeza de los procesos, por ejemplo. O sea, cómo hacemos procesos que sean cuidados, ¿no? O sea, como la figura de coordinación de intimidad, ¿no? Que es como cómo hacemos para que haya consenso dentro de todos y cómo eso se puede traducir a todos los procesos creativos posibles porque al final nunca somos dueños de las ideas, ¿no? Somos cuidadores de ideas, pero porque Qué todos bonito te ha traducimos. quedado. Gracias, es Qué que es esta inspiración. Filósofo. Total, no, pero claro, es que, o sea, al final creo que se ha enaltecido como la figura de el creador, tú lo dijiste, ¿no? La genialidad de una persona cuando realmente no, realmente es... O sea, nadie tiene ideas nuevas. Claro, todos pero no hay nada más colectivo que el cine, es que el vamos. cine es colectivo todos, y la creación es colectiva. Y todo lo que hablamos, Totalmente. cómo lo O sea, hablamos todos, o sea... Creo que la narrativa del audiovisual, pero ya no solamente la narrativa, sino el cómo se está haciendo el cine, como bien ha dicho Charlie, está cambiando. Y creo que las nuevas miradas no solamente... traemos nuevas historias y nuevas narrativas y perfectamente podemos hacer ficción, como cualquier señor heterocis. Lo que pasa es que, claro, estamos colonizando unos espacios y lo estamos haciendo, yo en mi caso lo estoy haciendo abriéndome en canal. Exacto. Pero creo que también estamos creando nuevas formas de hacerlo, nuevas formas de cuidar el audiovisual, de cuidar el sistema de rodaje que al final viene... Es una cosa muy arcaica y que viene con unas violencias dentro muy antiguas y que huele a naftalina y que huele a señoro y a armario cerrado, y es verdad, Sí, y que las total. estamos abriendo poco a poco. Con esas jerarquías de yo por encima de ti, tú Y haces esto, no violencia sé en qué. set No, y- tú no hablas con esta otra persona porque este es de este puesto y este es este otro. Y Es creo que al final hay algo como... O sea, yo creo que tengo un espíritu anarquista y estudio Derecho. O sea, soy como no binaria en todos los sentidos. Pero es verdad que hay algo como en el organizarnos que para mí es imprescindible. Es como, Sí. ojalá las cosas fuesen de ¿No otra serás manera. Capricornio? Ay, ¿Cómo claro, lo sabes? cariño.
Un poquito, puede ser. Tú también. Yeah, of course. Sois todos Capricornio. Un Ajá, poquito. sí. Qué miedo. Ahí el pececito. ¿Tú eras Libra? Yo soy Piscis, Ah, cariño. Piscis, Así es ¿Tú? tú. Qué bien. Yo Acuario. Ah, Qué claro, bien. sí, verdad. Empieza Qué tu bien. época y... Estamos Empieza ahí, tu época. la revolución a Sí, sí, tope. sí, sí. Fuerte. Sí, nosotros Tenemos ya- ahora mismo, si nos ponemos en plan así un poco místicas, estamos con la misma energía de la Revolución Francesa. Así que vamos Vas a preparando cortar la cabezas. guillotina, cariños, vamos Sí, sí, preparando sí. la guillotina, que hay gente que yo creo que ya Ya llegó su hora. ha dado todo. Sí, sí, Ya sí. le han dado todo. Hay gente que, oye, hay que saber cuándo hay que pasar página. Sí. Y hay que Yo no dejar tengo ningún espacios ningún problema. Ya que Para hablamos nuevas de lo, gentes. exacto, ya que hablamos Sí. de lo colectivo y como al hilo de lo que estabais diciendo, como siempre referencio mucho a Pilar Palomero, que cuando en Málaga recogió un premio hablaba precisamente de esto, ¿no? De la bondad, ¿no? Esta cosa como tan cursi de la bondad, de vamos a cuidarnos, de vamos a tratarnos bien en este proceso, y es como... Ella decía que apostaba por ese cine, ¿no? Por el cine del proceso, ¿no? Por Sí, hablemos del proceso, verdad. igual que Carla Total. Simón habla de la duda, ¿no? De hablemos del proceso, hablemos de la duda, hablemos de esas cosas que son como que parece que dan pereza, pero que nos hacen humanas y que realmente conforman una realidad más real y más bonita de lo que podemos entregar al mundo, ¿no? Desde este trabajo. Yo creo que también el imaginario de el director de cine, la directora de cine, bueno, es más el imaginario del director de cine. Sí. Este personaje que es un dios y que lo sabe todo. No lo sabemos todo. Creo que tiene que cambiarse. Como bien dice, bueno, Pilar Palomero, que la amo, ha sido mentora y maravillosa, y un besito para ella. Es la forma de hacer cine, el de no tengo la verdad absoluta, no lo sé, estoy intentando hacer lo mejor que puedo con las herramientas que el sistema me da, pero vamos a hacerlo juntos y en amor. Y si yo hay algo que he aprendido de trabajar con Carolina es a creer en el amor y el amor colectivo y hacer algo siempre desde el amor, y te escucho y pues igual no sé hacer esto, pero igual tu opinión es, hostia, tu idea es buena, vamos a hacerlo. O sea, Exacto. escuchar. Escuchar. Y dejar de mirarte el ombligo y yo, porque el yo no lleva nada. Al final, pues eso, tú haces una peli con un mogollón de gente y creo que todas las opiniones son válidas. Que al final hay alguien que dirige el barco, pero se puede dirigir desde el cariño, desde el amor, desde la bondad, y no desde una tiranía de yo os mando aquí, tú a hacerlo. No. Porque ¿Por es qué? que Porque sí. Porque no, señor, acuéstese. Exacto. Ya está, tiene que cambiar esa Sí. figura tanto del director como del productor, como de... No. Esa Sí. forma de hacer cine ya está obsoleta, y se ha demostrado que haciendo cine se puede reventar taquillas, se puede ganar Goya, se puede ganar en Cannes, Berlín, donde sea. Ahí están esas señoras, lo han demostrado. Entonces, Sí, yo es la lo veo realidad. mucho a veces como una obra de teatro, ¿no? Como en plan de, todos sabemos qué papeles tenemos, pero chica, es una obra de teatro. Vamos a relajarnos. O sea, que yo puedo estar hoy haciendo aquí de director o de productor o hoy de aquí de conductor de esto, pero que soy el conductor y que es un papel. O sea, que todos Tal nos cual. podemos A mí ayudar eso y me- echar una mano. Y que no estamos operando en canal. Exacto, Es que eso exacto. otro día es No como, se muere bueno, nadie. Exacto. Oye, me he equivocado, pues esto está mal. Pues lo siento. Dar Otra espacios vez, a otra la toma. vulnerabilidad. Exacto. Que no Sí. está. Quiero decir, que no se va a morir Que al nadie. final siempre todo se aprieta en un sentido de que todo el tiempo es dinero, el dinero es como entras en un bucle en el que te dejas llevar por la locura y entonces nos volvemos todos loques, pero luego hay como muchas egolatrías por ahí también de gente que necesita colocarse en un sitio donde ser escuchado por encima de los demás, pero a mí me gusta entender el proceso como una especie de codependencia. Ujú. Es decir, o sea, si yo no hago el trabajo que hago como productor ejecutivo, que es estar pensando en toda la estrategia financiera, en hablar con no sé quién, en pensar, oye, pues igual a esta persona le interesa no sé qué, voy a hablar. Entonces estoy todo el día de mamoneo. Todo el día de mamoneo de aquí para allá, que a veces digo, pero ¿y yo no trabajo? Pues resulta que este es mi trabajo. Pero si yo no tengo otras personas que están haciendo otros trabajos a la par y pensando en otras partes de las piezas de este mismo engranaje, mi mamoneo No sirve para No nada. no sirve para nada. Claro. Y un poco a la inversa igual, ¿no? Entonces es como a mí me gusta intentar encontrar una cosa que es como, vale, yo llevo más peso en la mochila de este asunto, ¿no? Pues para adelante. Pero no soy más importante. No soy más que nadie. Es que me da una grima solo de pensar en esa Ya. figura de la producción desde ahí que me muero.
No, y responsabilizarse, ¿no? Porque yo creo que a nosotros, a las transmasculinidades, nos ponen a responsabilizarnos y damos la cara, ¿no? Lo hacemos de frente. Yo creo que, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, ir en la calle solos caminando. Bueno, primero que igual te mueres de miedo por dentro porque pues uno sigue con ese chip de... Pues, alerta, ¿no? De alerta, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando la otra vez iba caminando en la calle y veía a una mujer que estaba caminando sola, y de una dije, bueno, pues me voy a cambiar de pasillo, ¿no? O sea, coger otra calle para que ella no sienta el peligro que puede llegar a sentir, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa capacidad de vulnerabilidad y de ver al otro de la misma forma también viene con una responsabilidad que es súper bonita, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿y qué vamos a hacer con los hombres cis? ¿No? Porque así... Meterlos en una cajita. Ese colectivo. Sí, porque tú lo decías antes, Charlie, que me encantaba que era como, es que los hombres cis que hacen cine también hacen sus procesos terapéuticos. El otro día se me acercó, estábamos hablando sobre escenas de violación. Así un tema liviano de cómo retratar, retratar en el audiovisual, ¿no? Y luego, pues claro, que un director como Gaspar Noé sea conocido por una escena de violación, o sea, a mí me parece nefasto, o sea, no, me parece inaudito, pues. Pero bueno, lo hablamos de si sí se puede, si no, y al final de todo se me acercó un hombre cis y me dijo, mira, Emilio, yo retraté un abuso en una producción que hice. Y luego me di cuenta que yo había sido abusado de pequeño y que esto fue lo que me desencadenó, como todo esto, ¿no? Entonces, claro, para él era más fácil entender que retrataba algo artístico, entonces poner una mujer abusada a poner a un hombre abusado porque venía con otras capas, ¿no? Claro. Entonces... Bueno, hay que encontrar otros métodos ahí como para seguir charlando. Seguir charlando y hablando de que es muy importante, como decimos, la representación y que esa representación pues tiene charlas por detrás y luego provoca otras charlas por delante de las personas que lo ven. En la dedicatoria final de Chabambina leemos lo siguiente. A ti, que eres perfecte, a les que buscan su metro cuadrado de paz, a les que abren camino y sostienen. ¿Sentís, como personas queer, que ha habido personas que han sido importantes o que están siendo importantes en vuestros procesos, que, como decía Emilio, también merecen ser cis, pobres? Bueno, yo también soy cis, pero... ¿Cómo sentís apoyadas en este proceso? ¿Qué importancia creéis que tienen esas personas en el proceso de que lo queer o lo transmasculino pueda tener como otro protagonismo dentro del mundo de la ficción, en este caso? O sea, yo creo que igual que el cine, la vida es colectiva. Entonces, nuestros procesos también lo son. Yo no hago nada haciendo mi transición solo porque me voy a dar hostias todo el rato con un muro. O sea, yo necesito una red de apoyo. Y es algo que reivindicamos mucho en la peli, la amistad y la red de apoyo. Yo no hubiese podido... Yo siempre digo, además... Lo dije cuando me entregaron, cuando ganamos en Málaga, y lo digo todo el rato, yo no sería yo sin Carolina. En este caso, mi persona es Carolina y después viene Emilio, que también ha estado de la mano en ese proceso. Pero creo que todas las personas trans tenemos una persona de apoyo. Y si no la tenemos, es vital. No hace falta que sea tu familia, porque muchas veces nuestra familia no nos entiende, no nos apoya o no está, no existe. Sí. Pero creo que es vital. Yo siempre digo, búscate un ayuste que te dé la mano y que te acompañe, porque es que si no, tú solo no puedes. Yo no hubiese podido. Yo he tardado muchos años y ya no solamente es el proceso vital, sino que ya que la sociedad te lo pone difícil, hace falta lo colectivo y lo colectivo hace que cambie la sociedad, porque si tu proceso mismo te hace cambiar a ti, hace pensar al resto que te acompaña, y muchas veces esas personas pues son cis y Carolina muchas veces también se ha planteado muchas cosas a raíz de mi proceso y el resto de mi entorno. Entonces, hasta mi hermano, que es un hombre cisetero, así como muy... Él de repente ahora lo ves intentando entender y ahora que ha sido padre... quiere educar a su hijo y dices, qué guay, ¿no? Que tu propia existencia haga cambiar el entorno. Entonces creo que lo trans es colectivo y debe ser colectivo y no se debe entender de otra manera, porque si no,
Es que, pues eso, vienen los suicidios y vienen las cosas feas que no queremos que pasen. Y bueno, y si no, al final la comunidad queer te apoya. Creo que en muchos casos nuestro propio colectivo nos abrazamos a nosotros mismos, pero lo ideal sería que la gente cis esté de nuestro lado y nos apoye y nos entienda, que muchas veces no es así, pero bueno, creo que nuestra propia existencia está ahí para hacerlos cambiar. Que muchas veces... Ojalá no tener que hacer pedagogía todo el rato, ¿no? En un mundo ideal sería como, mira, ya está, ya lo habéis entendido. Pero creo que también al final, como somos los primeros que estamos aquí, pues nos toca hacer la pedagogía. A veces dices, mira, me quiero ir a mi casa y no te quiero explicar cosas. Me paso, míralo en Google, como has dicho muy bien. Pero otras veces dices, a ver, cariño, te lo voy a explicar por 10ª vez. Exacto. O sea, esto es ser trans. ¿Te enteras? E incluso la idea de que estas personas cedan su puesto o su posición a otras personas. ¿Qué pensáis de esto? A ver. O sea, de que estas personas cis o estas personas que tienen un cierto privilegio por su sobrerepresentación cedan incluso su puesto a personas que no tienen esta posibilidad. ¿O qué pensáis de esto? Yo no sé en qué contexto te estás imaginando eso. O sea, en cuota de pantalla o en... Sí, en general, ¿no? Pues igual que estamos hablando o hemos hablado también de las personas que producen y demás, como también tomar en cuenta que hay que ceder un poco el paso para que estas historias vean la luz y sean posibles, ¿no? Si no cedes el paso y pones ahí unas puertas y no tal, vas a estar esperando a que haya esa película que llegue, que funcione y entonces esa película vaya abriendo camino a otras películas. Claro, ya que antes has mencionado... Hablando de aliados, me refiero, como de gente aliada que diga, oye, pues a lo mejor yo tengo que ceder este puesto para que ahora otra persona brille, ¿no? Creo que eso es complicado, pero sí que hay algo... Ya antes has mencionado a Polvo y Preciado, creo que en el último libro que leí habla del simbionte político, ¿no? Entonces hay algo como el simbionte como la simbiosis, colocarte en un sitio no de agente político, sino de simbionte, que me pareció algo muy interesante porque creo que la relación con el privilegio de cada cual no siempre tiene que pasar por un gesto de mártir de yo me aparto para que tú puedas. Es como, encima me lo vas a recordar, déjame en paz. No. Me lo estás regalando. No te busques encima el lugar de dejar claro el privilegio para que yo... Bueno, todo eso como que da mucho cringe. Sí, como que eso alimenta un poco la narrativa y el marco de conversación de yo me revictimizo para que tú me abras la puerta y entonces ya tengo la oportunidad. Mientras te sigues preparando... Claro, mientras sigues manteniendo el poder en el fondo porque sin tu gesto entonces yo no soy nada... Bueno, ¿no? Es como muy complejo este tema. Sí. Y entonces, me da un poco de... creo que es mucho más interesante asumir que, a ver, prácticamente todo el mundo algún tipo de cuota de privilegio manejamos. Algo, en algún lugar, aunque sea por mi blanquitud, pues por una cuestión de clase o por... yo qué sé, o por capacitismo, ¿no? Es como, porque también está esta cosa de los trans, qué bien hablamos, ¿no? Es por alguna cuestión yo tengo una cuota de privilegio menor que mucha gente, mayor que otra. Entonces me tengo que relacionar con ese privilegio. Tengo que decidir qué hago con ello, si lo paseo así en plan a lo loco y sin ningún tipo de responsabilidad, porque el privilegio da ceguera. O sea, te vuelve un poco... O sea, pierdes visión con el privilegio y probablemente estés haciendo cosas a otra gente que no eres ni consciente de que haces porque tu privilegio no te está dejando ver. Entonces, meter ahí un gesto de yo me aparto para que pasen otros... Yo soy más partidaria de si tienes tu cuotita de privilegio X, el que sea, y combina bien con el privilegio de otras personas, oye, pues vamos a intentar poner esto al servicio de algo. Reparte, ¿no? Vamos a gestionarnos en plan, pues a mí se me da bien no sé qué, pues a mí yo tengo estos medios económicos, yo tengo no sé qué, yo tengo no sé cuántos, pues vamos a ponerlo para el común, ¿no? Creo que es más, al menos yo quiero verlo así y creo que por eso pues como que me relaciono con gente que habita diferentes espacios y el mundo de diferentes maneras y es convivible y es hermoso, ¿no? No hace falta
Y es más ecológico, ¿no? O sea, porque o sea, creo que... Qué bien remata, Emilio. Es que Muy bien, remata, cariño. es que da unas Qué bien puntaditas. remata. No, porque es que, o sea, en un mundo en crisis, de verdad que tenemos que ver cómo hacemos, o sea, sí, porque a mí me llaman mucho para formaciones sobre cómo entender el privilegio. Yo siempre digo, mira, el privilegio no es una pirámide, el privilegio es un relieve. O sea, todos tenemos un montón de cosas, es que es muy complejo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacemos otros mecanismos para la simbiosis? Y creo que sí, de verdad que es la ecología de cohabitar, ¿no? De lo Reciclemos orgánico. privilegios. Sí, ¿no? De lo orgánico, de hacer la Tú vida tienes- posible. Qué No, importante pero es va hacer. muy en la línea de lo que Claro. hablabas del Sí. simbionte, de lo colectivo, Sí. o sea, que al final... Sí, hacer la vida posible. Y es que la vida pues tiene sus cosas pequeñas, sus cosas grandes y no solamente cuidarnos, sino también disfrutarnos, ¿no? Y encontrar. Claro. A mí yo sueño realmente con un momento en el que sonará muy como utópico lo que sea de todos somos trans, pero sí que creo que todos tenemos nuestras transiciones y Súper de acuerdo. para mí sería increíble de que todo el mundo, yo siempre en los talleres, y lo dice Odín también, por ejemplo, en su obra No Gender, dice, ya me vieron a mí, ahora no quiero que se vayan a su casa pensando en mí, sino piensen en ustedes. Ujú. Y eso a mí me parece muy poderoso porque es crear otra cosa, es entender que, listo, tenemos esta situación. ¿Cómo vamos a hacer entre tu transición y mi transición? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Desde qué lugares? Complicado. Qué bonito, pues yo me quedo con esta idea de hacer la vida posible. Muchas gracias por hacer la vida posible. Os Gracias a ti. adoro, os estaneo fuertemente. Y nada, por un mundo en el que tengamos más representación trans, más queer y que el mundo sea más diverso y que seamos pues todos un poco más felices, que es de lo que se trata, ¿no? Ay, sí. Gracias por estar y a gracias. ti.